Bien, vamos a continuar entonces con esta ya tercera parte de lo que era la clase de hoy miércoles, ¿no? Y estaba hablando sobre lo que era el desgravamen y esa diferencia que había entre el desgravamen único y el desgravamen detallado, ¿sí? Entonces le estaba diciendo que aquí es donde tenemos que pensar cómo tomar decisiones. ¿Cuál utilizar? Las 774 unidades tributarias que nos hacía referencia hace un rato el joven o sencillamente utilizar el desgravamen detallado que tenía la opción de deducir una serie de gastos que estaban dentro del contexto de la ley y tener mayor beneficio. Solamente que había una condición especial que les decía la profesora el año pasado que deberíamos considerar para ser utilizado el desgravamen detallado. ¿Alguien recuerda cuál era la condición? ¿No la recuerdan? Profe, que sea una persona empleada, o sea, un empleado, ¿sí? No tenía que ver con eso. Tenía que ver con que la factura que se solicitara por esos gastos médicos, por esos gastos de laboratorio, por esa consulta médica, por si se fue al odontólogo y tenía que repararse un diente, esa opción tenía que tener una factura y esa factura tenía que tener algo de forma indispensable, que era el registro de información fiscal y no el número de cédula, ¿ok? Entonces lo que había que colocar allí era ese RIF dentro de la factura y tener, por supuesto, el soporte para el momento de la fiscalización. O sea que quería decir que teníamos que tener obligatoriamente la factura donde se daba la constancia de ese gasto que era utilizado dentro de la declaración del periodo, ¿ok? Esa entonces era la condición especialísima y entonces allí ya la plataforma es la forma como indica si vamos a hacer uso del desgravamen único o vamos a hacer uso del desgravamen detallado, ¿ok? Continuamos entonces y allí dice cuál es el tipo de enriquecimiento. Entonces, cuando hablamos de tipo de enriquecimiento, vemos que es el asalariado territorial, el no asalariado territorial, el asalariado extraterritorial. Ya expliqué qué significa territorial o extraterritorial. ¿Sí es correcto? La diferencia si estaba dentro del Sí, país o fuera del país. ¿Cuántos días se cuentan? 180 más de Más de 180. 180, ajá, exactamente, para determinar si es territorial o es extraterritorial, ¿ok? Y entonces están las opciones. Ya hablé que es asalariado y no asalariado. Si eso queda claro, ¿verdad? Sí, A ver, si quedó claro, dígame que es un no asalariado alguien. Vamos a asegurarme de que se entendieron la idea. Un un trabajador comerciante, por independiente, ejemplo. Abul, dígame. un trabajador independiente que no tiene jefe, no un sueldo como tal. Que no Una, depende de una quincena, por ejemplo, un sueldo fijo. un ejemplo más práctico desde el mundo de los negocios, una persona que tenga una firma personal, ¿ok? O un fondo de comercio. ¿Sí es correcto? Sí. Perfecto. Entonces esa persona es un no asalariado. Bien, eso queda claro. Continúo entonces con la presentación. Si vemos allí, lo que estoy tratando es seguir a la siguiente parte. Quedamos en persona natural residente. Seguimos acá. Entonces hablamos si es residente o no es residente. Ojo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente con territorial y extraterritorial. Perdón que casi lo paso por alto. Cuando hablamos de territorial y extraterritorial, tiene también que ver con si esos ingresos son provenientes de Venezuela o fuera de Venezuela, ¿ok? Entonces allí también tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos la declaración de impuestos sobre la renta, hay ingresos que van a generarse dentro del territorio venezolano y otros fuera. Las empresas no tienen, sí tienen nacionalidad, pero no tienen fronteras. Eso significa que usted puede crear una principal en Venezuela y una sucursal en los Estados Unidos sin ningún problema, o viceversa, una principal, una casa matriz en Estados Unidos y una sucursal en Venezuela, otra en Colombia, otra en Perú, en fin, como ustedes lo quieran hacer. Eso significa entonces que cuando yo voy a hacer mi declaración de impuestos sobre la renta, yo debo colocar dentro de mi declaración de impuestos sobre la renta cuáles ingresos corresponden a los ingresos provenientes de esa parte geográfica venezolana y lo que esté fuera de Venezuela. Eso mismo va a pasar en la declaración de rentas que haga en el país donde se encuentre o la sucursal o la casa matriz fuera del territorio venezolano. Entonces, eso también tiene realidad con eso. Claro que eso lo vamos a ir mirando prácticamente de forma en el contexto de la misma declaración más adelante, ¿ok? Pero para ir más o menos adelantando ese proceso. Lo otro que pregunta allí es interesante. Dice, la declaración corresponde a un periodo menor de 12 meses. ¿Será que puede haber un periodo menor de 12 meses? Sí. ¿Cuándo puede haber un periodo menor de 12 meses? En el primer ejercicio económico.
Supongamos el caso que hoy, 20 de octubre, nosotros, ¿cuántos hemos conectados? 21 personas decidimos crear una empresa. Todos los 21. Todos vamos a aportar partes iguales y los 21 vamos a ser accionistas. Ojo, esa empresa al crearla el día de hoy y vamos a decidir dentro del documento constitutivo que el cierre del ejercicio fiscal va a ser el 31 de diciembre. Si esa va a ser la condición, significa que este primer ejercicio fiscal es un periodo corto porque va a abarcar desde hoy, 20 de octubre, que se protocolizó el documento, hasta el 31 de diciembre. Sería el pedacito de octubre y 2 meses, que son noviembre y diciembre. Ese va a ser ese primer periodo corto. Eso va a pasar una sola vez. ¿Cuándo? Cuando se constituye por primera vez ese ejercicio fiscal, ¿ok? A eso se refiere entonces el portal cuando le hace la pregunta a usted si ese periodo es un ejercicio de menos de 12 meses o no es más, o es más de 12 meses. Después de ahí en adelante de ese primer periodo, todos van a ser siempre medidos sobre la base de 12 meses. Ok. Luego continúa diciendo, selecciona el periodo a declarar. Allí está la opción de qué periodo, qué año voy a declarar. Este año se declaró el año anterior, o sea, estamos en el año 2021. ¿Qué año se declaraba el año anterior? El año 2020. El próximo año se va a declarar ¿cuándo? El año 2021. El 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del año 2021, ¿ok? Entonces, el impuesto sobre la renta es un tributo que se genera ¿cuánto? ¿En qué periodo? De forma anual, a diferencia, por ejemplo, del IVA, que es un periodo más recurrente o más pequeñito, en donde todos los clientes, si son ordinarios, todos los contribuyentes si son ordinarios, van a declarar de forma mensual y quienes sean especiales van a declarar de forma quincenal, o sea que es mucho más corto ese periodo y estamos hablando de las ventas que se realizaron en esos últimos 15 días o en ese último mes. Caso diferente es el impuesto sobre renta, que es un periodo anual. Sin embargo, hay algunas adaptaciones que se han hecho a favor de la administración tributaria. Hace un tiempo entonces se modifica para los contribuyentes especiales la periodicidad y se crea en este caso un anticipo del impuesto sobre la renta. Ese anticipo del impuesto sobre renta significa que establecieron un porcentaje sobre la base de los ingresos netos de ese periodo y automáticamente el portal descuenta ese 2% y lo coloca entonces como un anticipo de impuestos sobre renta. O sea que deja sin efecto la declaración estimada que hablaba inicialmente solamente para los contribuyentes especiales y inmediatamente entonces genera la necesidad de que esos contribuyentes especiales tengan menos flujo de caja y que usted anticipadamente recaude dinero. Y ahí sí va a tener una validez para el Estado. ¿Por qué? Porque imagínese usted cada año cuando yo voy a pagar el impuesto sobre la renta, no lo pago de una vez en enero, sino lo estoy pagando en el mes de marzo, o sea que son más de 12 meses, porque son 3 meses para hacer la declaración si es un contribuyente ordinario, o sea que tengo todavía 12, 13, 14 y 15 meses prácticamente para realizar el pago al Estado. ¿Qué buscaba el Estado? Cuando llegaba al mes 15, pues toda la plática del año anterior ya estaba devaluada. Entonces se inventó este tema del anticipo de impuestos sobre la renta, que es una forma de recaudar de forma rápida el tributo que es anual, pero dentro del contexto de que ya tiene un valor porque lo estoy cobrando en ese mismo momento que se está causando sobre la base del ingreso. No sé si eso queda claro o lo confundo, pregunto. No, está bien. Sí, perfecto. Ok. Seguimos entonces allí. Dice entonces recibió dividendos en el ejercicio. ¿Qué son dividendos? ¿Qué creen ustedes que sean dividendos? Son ingresos de, por lo menos que yo tenga acciones en alguna empresa, genera dividendos. Vamos a aclarar un poco más, Ángel. Todas las empresas van a generar en su estado de resultados utilidad o pérdida. ¿Sí es correcto? Vamos a tener ingresos menos costos menos gastos. Esa es la ecuación del estado de resultados. Al final tengo una utilidad o tengo una pérdida. Puede darse cualquiera de las dos. Si llego a tener una utilidad, ¿sí? Se supone que yo invierto en una empresa como accionista, ¿para qué? Para recibir algo de utilidad. Esa utilidad, cuando se retira por parte de los dueños, por parte de los accionistas, se denomina dividendo, se llama decretar dividendos, o sea que revisamos cuántos son las utilidades, vemos cuál es el porcentaje accionario que cada uno de los accionistas
tiene como participación dentro de la empresa y se hace entonces ese retiro equitativo. Si yo tengo el 50%, pues es mitad y mitad. Ahora, si yo tengo el 60%, pues el 60% de esas utilidades para mí y el 40% para ustedes, ¿ok? Y así sucesivamente se hace ese proceso que determina el recibo de dividendos. ¿Por qué me preguntas si recibí dividendos o no? Porque todo lo que tenga que ver con un ingreso hacia una persona natural tiene entonces que pagar impuestos. Entonces, miren lo interesante, las empresas determinan su utilidad o pérdida a las personas jurídicas y pagan el impuesto por la utilidad que se generó. Ahora, el accionista, que es dueño, que también debe hacer su declaración distinta a la empresa, va a determinarse si tiene dividendos. Si tiene dividendos, si tiene ingresos, significa que esos ingresos van a formar parte ¿de qué? Van a formar parte de su realidad económica y vamos a tener que pagar sobre la base de esos impuestos, impuestos sobre la renta, valga la redundancia. ¿Sí queda eso claro o no? Claro, Pregunto. Sí. Dígame. sí, ¿Alguien queda iba? claro. Sí, perfecto. Ok. Continuamos entonces. ¿Tuvo actividad generadora de rentas? O sea, ¿tuvo ingresos o no tuvo ingresos? Ahorita hay muchas empresas que se encuentran en cese de operaciones comerciales, o sea, están prácticamente paralizadas. Puede que se dé pago de impuestos así esté paralizado o no. Ahí voy con lo que a mí me toca explicar de ajuste por inflación fiscal y con lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta. Explico. Hay empresas que puede que no tengan actividades comerciales, no tengan ingresos, o sea, ingresos cero, posiblemente costos cero y posiblemente gastos cero. Al final no gané ni no perdí, pero puede que esa empresa desde el contexto de su patrimonio tenga un edificio, tenga un carro o tenga maquinaria o tenga mobiliario y equipos. Ese mobiliario y equipos o ese carro o ese edificio o todo eso junto va a generar una utilidad o pérdida fiscal. Entonces hablaba en la clase anterior, ¿qué hacemos con los valores? Tenemos siempre un valor histórico. ¿Qué es el valor histórico? Vamos a repasar la clase pasada. El valor histórico, entonces, ese valor inicial que me costó el carro, que me costó el edificio, que me costaron las máquinas o que me costó el mobiliario. Ese valor inicial debo reexpresarlo o debo hacerle ajuste fiscal. Ojo, ¿cómo? Utilizando ese instrumento referencial que me da el Banco Central de Venezuela, que es el indicador económico llamado INPC. Entonces voy a ir a la página del Banco Central de Venezuela y voy a determinar mi INPC. ¿Cuál INPC? El INPC inicial, que es el que era para la fecha de cuando compré. Tomo esa lista que estaba allí, que les mostré en la clase pasada, y determino, yo compré eso hace 3 años, en el mes de enero. Bueno, busco el indicador que había para ese momento de hace 3 años de INPC y voy a calcularlo a cuándo. Al 31 de diciembre del año 2020, seguramente que era la declaración que se estaba haciendo, y voy a ver entonces cuál es el factor de actualización y cuánto vale el carro. O sea, me costó 20 millones de bolívares menos los 6 ceros, 20 bolívares, multiplicado por esos indicadores y voy a determinar entonces el nuevo valor, inclusive quitando ese proceso de reconversión monetaria. Haciendo todo eso me va a dar un nuevo valor y sobre la base de ese valor, ¿qué significa? Que yo lo había comprado en 20, pero a raíz del tiempo eso se revalorizó. Ese carro, esa máquina, ese mobiliario tiene un nuevo valor. A ese nuevo valor se le llama utilidad fiscal. Ojo, esa utilidad fiscal es una ganancia, es una utilidad, no es contable, no tiene que ver con esa ecuación ingresos menos costos menos gastos, tiene que ver con el incremento de valor de esos activos no monetarios, y ahí vamos a ver entonces la clasificación, cuándo es monetario y cuándo no monetario, dependiendo de lo que diga el balance, para determinar ese nuevo valor de ajuste fiscal. Entonces, puede suceder que una empresa no tenga operaciones comerciales, no tenga ingresos, pero sí se revaloren sus activos y tenga que pagar impuestos sobre la renta. ¿Queda eso más o menos claro? Hola, Entonces, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, vamos bien entonces, sí, más o menos eso es pues una antesala a lo que vamos a calcular de forma práctica con lo que es el ajuste inicial y el ajuste regular. Bien, continúo entonces.
La profesora el año pasado les hablaba que existían 3 tarifas diferentes para el cálculo de impuestos sobre renta. Levantó la mano Ángel. Cuénteme, Ángel. No, profe, que estoy tratando de quitar el pulgarcito que tenía ahí. Ya. Ah, tranquilo, no hay ningún problema. Ok. El año pasado la profesora les hablaba que existían 3 tarifas diferentes. ¿Sí recordamos eso? Tarifa 1, tarifa 2 y tarifa 3. ¿Sí? La tarifa 1 hacía referencia a las personas naturales. Si yo estoy ya diciendo que estoy declarándole a una persona natural como desde el inicio lo hice, pues ya el sistema sabe que voy a trabajar con la tarifa número 1. Si yo le digo que la opción es que voy a declarar a una persona jurídica, voy a trabajar con la tarifa número 2. Pero lo que no se sabe es si tengo que trabajar por la tarifa 3. ¿Por qué? Porque la tarifa 3 no tiene que ver con si es natural o es jurídica, sino tiene que ver con el objeto de la actividad comercial, o sea, a qué se dedica la empresa. Si la empresa se dedica a hidrocarburos, minas y actividades conexas, eso puede que lo haga o una persona jurídica o también lo puede hacer una persona natural. O sea que la tarifa 3 pudiera llegar a ser aplicable a una persona natural o pudiera llegar a ser aplicable a una persona jurídica. Entonces, por esa razón, en esta opción se le pregunta, ¿realizó actividades en minas, hidrocarburos y conexas? ¿Para qué? Para que el sistema sepa si va a tomar la tarifa 3 en el caso de esta declaración, independientemente de que sea para una persona natural. ¿Queda eso claro, sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, correcto. Entonces, si ya tenemos todo eso definido, vamos aquí a la última parte de ese continuar y pasamos entonces a la siguiente opción. Ojo, empecé diciéndoles hace un rato que íbamos a hacer una declaración ¿a quién? ¿A una persona qué? ¿A una persona A una qué? persona natural, profesor. Natural. Eso es correcto, pero más allá que era una persona no asalariado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que tenía una Sí. lámina que puse la foto de la universidad y les coloqué abajo no asalariado? Ojo, ¿qué diferencia hay entre el asalariado? Lo explico. El no asalariado, que es la que vamos a hacer ahorita, ¿cuál es su fuente de ingresos? Pues su salario, su sueldo y ¿qué más decía la profesora? ¿Qué más decía la profesora Betsy? Su sueldo y ¿qué más? Pero una pregunta, los asalariados creo que no deben tener como otro ingreso extra. Ah, no, y las utilidades y las prestaciones sociales. ¿Eso qué es? Sí, pero o sea, me refiero a como que no sé cómo explicarlo. Creo lo que es. Olvídalo, profe. No, no lo olvido. Cuénteme, ¿qué quieres decirme, Delia? Porque así es que aprendemos. La duda que usted tiene la tiene cualquiera. A ver, tratemos de ver qué es lo que quieres Como decir. que su único trabajo es en el que gana ese salario, no otro trabajo extra. Te entiendo, Delia, pero pudiera ser y puede darse el caso de que una persona sea, por ejemplo, una enfermera. Vamos a colocar el caso y trabaja en 3 clínicas. ¿Eso puede suceder? ¿Qué recibe? Totalmente. Sí, claro. Entonces tendríamos que sumar los 3 salarios y las 3 remuneraciones adicionales que recibe por el concepto de ese salario para que sea aplicable dentro de esta casilla y tendríamos que sumar 3. Entonces, Delia, interesante su razonamiento. No todo el tiempo de una sola persona, de un solo lugar el ingreso, porque pudiera generarse en varios contextos, ¿ok? Inclusive puede darse el caso, y repetimos, si quiere, de hecho lo voy a hacer, voy a regresar un momento, regreso acá, aquí donde decía, mire, aquí dice cuál es su tipo de enriquecimiento. En este caso, asalariado territorial. Yo gano un salario, si es correcto, está el no asalariado territorial, ¿ok? O sea, los ingresos son provenientes de Venezuela. Está el no asalariado extraterritorial. ¿Quién pudiera ser uno de esos? A ver, cuénteme. Un ejemplo ahorita. Un ingeniero en sistemas que hace programas. Le gusta la programación. Toda esa gente trabaja para el extranjero. No para Sí, sistemas pero venezolanos, y le pagan en dólares. ¿Él tendrá que declarar impuestos de renta? Claro que sí. ¿Cómo Sí. qué condición? Como no asalariado extraterritorial. Mire cómo vamos a retroceder cuando tengamos que hacerlo para poder definirlo. Y Delia, le voy a pedir un favor a Delia y a todos los que están en clase y a todos los estudiantes cuando vean esta grabación. Ojo, no se queden con dudas, muchachos. Para eso estamos nosotros los profesores. Este es su último año. Es su última oportunidad de explotar esa herramienta que tienen, que es preguntar, porque dentro de unos meses que se acabe el año académico, ustedes son los que tienen que responder
y seguramente van a tener personas a cargo de ustedes. ¿Y qué les van a responder si no saben? Entonces, todas las dudas que se les ocurran, para eso estamos aquí, pregunten, ¿ok? Eso es la idea de este proceso educativo. Si no, sencillamente se pone un material en la plataforma, ustedes se lo leen y ya. No, la idea de las clases precisamente es la interacción, tratar de tener en cuenta todas esas generalidades y razonamientos que puedan darse a través del material académico que se brinda. ¿Ok, Delia? Bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, vemos entonces que también puede darse la combinación no asalariado territorial y extraterritorial. O sea, tengo ingresos en Venezuela, programo para empresas en Venezuela y programo para empresas en el extranjero. ¿Lo ven? Y luego tengo asalariado territorial y no asalariado extraterritorial. Sí vamos viendo entonces, o sea, tengo ingresos dentro de Venezuela porque hago o soy asalariado en Venezuela, pero también gano dinero de forma externa por otra parte. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Una enfermera trabaja en Venezuela, supóngase que trabaja en 3 clínicas, es asalariado. Sumamos los salarios de las 3 clínicas, ¿verdad que sí? Está en nómina, recibe una nómina, no otro ingreso, pero resulta de que ella tiene una especialidad en como enfermera, ¿cómo se llama? Los que están en pabellón. Ay, se me fue el nombre ahorita. Los intensivistas son los médicos, no, como instrumentista. Y da clases para una universidad y la universidad está fuera de Venezuela. ¿Eso puede pasar? Claro que sí. Completamente viable. Entonces tengo ingresos fuera de Venezuela. Entonces, en otro país probablemente lo hago no como un sueldo, sino por la figura de honorarios profesionales. Entonces allí pudiera darse el caso de que soy asalariado en Venezuela y no asalariado fuera de Venezuela. Así vamos viendo entonces esas combinaciones que pueden darse. O puede darse el caso de que es asalariado y no asalariado. ¿Cómo es eso? Trabajo bajo la figura de honorarios profesionales y trabajo bajo sueldo. Un ejemplo claro, el profesor Jesús Abel se queda. La universidad me paga un salario en una nómina. Claro, eso será un poquito, pero no importa, es un salario. Ese salario significa que cuando yo haga mi declaración, soy asalariado, pero también soy no asalariado. ¿Por qué? Porque yo gano dinero es bajo la figura de honorarios profesionales. Cada vez que voy al tribunal y represento a mi cliente, cada vez que en una organización empresarial hago cualquier asesoría del contexto financiero o gerencial y pues me genera que la necesidad de yo haga una factura y entregue la factura para cobrar mis honorarios. Eso significa que pueden haber personas que tienen distintas combinaciones. Sí vamos viendo entonces por qué la necesidad de aclarar antes de hacer la declaración, valga la redundancia, qué tipo de persona soy y cómo van a ser esa fuente de mis ingresos. ¿Sí, Delia? Sí, profe, una pregunta. Y aquí cuando me pregunta el tipo de enriquecimiento, ¿puedo seleccionar varios o tengo que hacer uno por uno? No, siempre va a ser una de esas opciones que están allí, uno de esos que están allí, pero siempre todas esas opciones van a darle la posibilidad abierta de hacer muchas cosas. Por lo menos el de abajo es asalariado territorial más no territorial más extraterritorial. O sea, tiene la combinación completa de que tiene ingresos por todos lados, aquí dentro del país, en las dos condiciones y fuera del país. ¿Ok? Sí, profe. Pero ahí están Gracias. todas las combinaciones. Continúo donde estábamos aquí. ¿Sí es correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta opción? ¿Ustedes hicieron algo práctico con la profesora Betsy? Sí, ¿Sí? llenar planillas. Llenar planillas. Ok. Entonces, esas planillas, ¿cómo llenaban cuando les pedía a la profesora que agregara sus salarios y demás remuneraciones similares y participaciones? ¿Qué hacían ustedes? Hola. No entiendo la pregunta, o sea, no entiendo. ¿Qué va en esta casilla donde dice aquí tarifa 1? ¿Qué va aquí donde estoy señalando con el cursor? ¿De dónde saco estos ingresos? Es lo que quiero preguntarles. No sé. No saben. El ¿Alguien? ingreso, profe. El Todos los ingreso, pero ingresos, ¿de dónde los saco, Ángel? de nuestra actividad comercial, ¿no? Estamos hablando de que este es un asalariado territorial. Mire, Ah, arriba lo dice. ¿De dónde lo saco? de mi sueldo. Mi sueldo en la empresa donde trabajo, en el lugar donde trabajo. Ok, perfecto. Entonces usted va a agarrar cuánto ganó en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, hasta el mes de diciembre. Va a sumar todos esos sueldos. ¿Qué más va a agregar allí, Ángel? O alguien que le ayude a Ángel.
El sueldo y salario, las demás remuneraciones ¿Cómo cuáles? pilares. ¿Cuáles? Como, como usted dijo, las prestaciones. Perfecto, las prestaciones sociales, ¿qué más? Utilidades, bono vacacional, todos los ingresos que de una u otra forma formaron parte. ¿Qué no voy a meter allí? Los viáticos, ¿ok? Porque se supone que eso me los dieron para yo poderme trasladar y los gasté en el momento. Eso no formaba parte de ningún enriquecimiento para mí, ¿ok? No forma parte de un ingreso real, ¿ok? Forma parte de un ingreso para una condición especialísima que era ir representando esa empresa como vendedor, como gerente, como lo que fuera y hacer la actividad que correspondía para ese momento, ¿ok? Bien, y la diferencia, y voy a compararlo de una vez con el que no es asalariado, es que me voy a meter aquí en este clic y voy a ver que esa otra persona, escúchese bien, mire, esa otra persona tiene que, en lugar de colocar solamente en una casilla toda la información, tiene que colocar toda la información a detalle. Si es un fondo de comercio lo que tiene esa persona natural, entonces yo tengo que empezar a definir ventas de exportación, cuánto vendí, cuántos fueron esos ingresos, pero por exportaciones. ¿Cuáles fueron esos ingresos por ventas al sector público? ¿Cuáles fueron esos ingresos por bienes al sector privado? Si vamos viendo entonces a detalle. ¿Cuáles fueron esos ingresos por venta de inmuebles a crédito? Si es que estamos hablando de que eso generó algún tipo de ingreso o de contado o servicios de exportación, servicios prestados al público. Hay empresas que se dedican al área de servicios, hay empresas netamente comerciales, hay empresas industriales. Entonces, eso debo definirlo siempre dentro del contexto de la declaración. Y si no hay ninguno de esos que está en esa lista, definido de forma clara e inequívoca, me voy a la casilla 19 que dice otros ingresos y voy a colocar esa información adicional. ¿Qué es entonces lo interesante que ustedes tienen que saber como gerentes para tener consideración cuando van a realizar la declaración? Ojo, no metan todos los ingresos en una sola cuenta y cuando vayan a hacer los análisis, digan, no, esos son todos los ingresos y están en un solo pote. Pote me refiero a todos juntos. Porque el día que usted vaya a tener que hacer la declaración sobre la renta, va a tener que agarrar ese pote y empezar a definir de dónde venían esas ventas, de dónde venían esos ingresos, detalle a detalle para poderlos colocar acá. Entonces, muchas veces es importante tratar de tener a detalle esos ingresos y desde el contexto de lo que es la parte tributaria, ¿para qué? Para que usted tenga la posibilidad de comprender cómo funciona esa determinación y no quede como tan difícil. Así como voy a colocar a detalle los ingresos, mire bien, los ingresos, voy a colocar también cuáles van a ser mis costos, mis inventario inicial, mis ventas brutas, mi inventario final. Si es una empresa manufacturera, entonces tengo que colocar allí todo lo que corresponde a mano de obra directa, lo que era la famosa carga fabril, los costos adicionales, contribuciones, compras, en fin, todo lo que corresponde a ese proceso productivo. ¿Dudas hasta ahora? Pregunto. No, todo bien. Todo bien. Así me dicen y vamos a ver si es verdad. Más adelante vemos cuando hagamos los ejercicios, ¿verdad? Y igualmente Sí. como hago los costos, al final vemos que es una lista bastante extensa, no todo se llena dependiendo de la empresa. Vamos a ver también la consideración de los gastos, cuáles son los sueldos y salarios. ¿Qué diferencia hay entre mano de obra y sueldos y salarios? Que la mano de obra, o sea, que no es una persona asalariada, sino que es como, por ejemplo, un obrero, pues, Ajá. que sus ganancias son de lo que él hace, no cuenta con un salario quincenal o mensual. O un contrato a tiempo determinado, puede ser. No, no, nada. Ni Ángel ni Delia. ¿Alguien más que Profe, me dé un concepto? Sí, buenos eso. días. Buenos días, Yo María. creo que a mano de obra se refiere como el costo completo que incluye todos los trabajadores y el salario es algo específico. No, tampoco, María. Profe, era como Lisa, los que trabajaban como por destajo, o sea, por unidad. O tampoco, sea, Lisa. Profesor, la mano de obra es la que está implicada directamente en el proceso productivo y el asalariado es el que está fuera del proceso productivo, es el administrativo como tal. Wow, Jaime, excelente. Vamos a explicar eso un poco más, Jaime. Ojo, mire lo que está diciendo Jaime. Cuando hablamos, tenemos una diferencia entre costos y gastos. Los costos están asociados a la producción. Ojo, si es una empresa manufacturera,
esa empresa, ¿qué hace? Agarra algo que se llama materia prima y lo transforma en un producto terminado. Yo tomé aquí un poco de grafito, un poco de madera, un poco de metal, un poco de goma y al final hice ¿qué? Un lápiz. ¿Lo ven en la cámara, sí? Ojo, hice ¿qué? Un lápiz. Transformé toda esa materia prima en un lápiz, pero dentro de esa empresa necesité en la planta de producción una serie de ingenieros, una serie de trabajadores que se encargaron de ¿qué? De transformar esa materia prima utilizando la maquinaria en un lápiz. Todo lo que se hizo en la planta de producción y de esos empleados que estuvieron en planta de producción son los que yo voy a clasificar como mano de obra directa. Ojo, los que no están asociados a eso, pero que también trabajan en la empresa, como por ejemplo la secretaria, el vigilante, el gerente de la empresa, el vendedor, la gente de ventas, esos también son personas y son empleados de la fábrica. ¿Cuál es la diferencia? Que no trabajan directamente en el proceso productivo. Entonces, van a estar asociados a sueldos y salarios, a gastos. Ahí está entonces la diferencia. Tengo 30 trabajadores, 20 están en planta, 10 están en áreas administrativas. 20 trabajadores los cuantifico como mano de obra directa y los otros 10 entonces formarán parte de los sueldos y salarios. ¿Sí mejora la explicación o no? Sí, totalmente. Perfecto, Delia, y perfecto para todos que más o menos Un sepan poco, un cómo van a poco. clasificar. Ojo, hay empresas, Lisa, que no tienen proceso productivo de transformación. Eso significa que no van a cambiar o no van a llevar una materia prima a un producto terminado, sino que usted compra, por ejemplo, celulares y vende ese celular. Los compra al mayor y los vende al de tal. O los compra al mayor y los sigue vendiendo al mayor, en cualquiera de los casos, pero no hace un proceso de transformación. Eso significa entonces que en su estado de resultados no hay mano de obra directa porque no hay transformación de proceso productivo. Lo único que usted tiene entonces que es sueldos y salarios. Tiene gastos asociados a una nómina específica para realizar su proceso de trabajo o su proceso de comercialización. ¿Sí? ¿Mejora un poco más el concepto? Ok, sí, sí, profe. Perfecto. Ok, entonces lo que quería mostrarles era cómo esos gastos también van a ser clasificados de forma detallada, sueldos y salarios, intereses sobre créditos, tributos pagados. Alguien me hablaba hace rato de tributos, tributos que sean deducibles del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de esos tributos podría ser una persona natural que sea médico, que el médico dentro del contexto de la ley de IVA no paga impuesto por valor agregado. Entonces, ¿qué hago con ese crédito fiscal? Pues de cierta forma deducible, puedo colocarlo allí dentro de esa casilla 54. También puede ser un tributo municipal como el de actividades económicas, que también puede deducirlo en esa casilla 54, porque sería considerado como una erogación de dinero, una salida de dinero asociada a un tributo diferente al impuesto sobre la renta. Así sucesivamente tengo gastos de administración y conservación de inmuebles, gastos de administración de regalías no mineras, si fuera el caso de que tiene esa empresa relación con la actividad de hidrocarburos, depreciaciones y amortizaciones de la propiedad, planta y equipo, intereses varios, si fuera el caso, que se hubieran gastado por gastos financieros, pérdidas y en fin, toda una serie de gastos generales para determinar al final esa utilidad o pérdida del ejercicio que tiene como base calcular con la tarifa el impuesto sobre la renta. Regreso un momento entonces acá y me voy a ir entonces a donde nosotros estábamos con los asalariados territoriales, que tenía que ver entonces con esos sueldos y salarios que se ganaba. Habíamos colocado el ejemplo de la enfermera, no necesariamente, como decía Delia, que devengaba ingresos de un solo lugar, sino que pueden ser de 3 lugares, pero a lo mejor en los 3 lugares cumple guardias y se gana distintos ingresos, cosa muy real en este momento donde casi que todos los que estamos en Venezuela, pues tenemos que buscar la forma de trabajar un poquito más de lo que hacíamos antes para poder de cierta forma sobrevivir, llamémoslo así. Eso no es de otra manera. Claro hasta ahora, dudas hasta ahora, interrogantes que hayan quedado, por favor, pregunto. No dejen pasar la oportunidad de preguntar. No, Por mí no hay profe. ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar. Teniendo ese monto allí, nosotros entonces
pasamos a la siguiente lámina, ya colocando el monto, y eso tiene que ver entonces con la especificación a detalle de lo que es desgravamen único y lo que es desgravamen detallado. Yo puedo entonces tomar en consideración esas dos opciones, el de gravamen único que decían hace un rato que eran las 774 unidades tributarias, o utilizar el de gravamen detallado siempre y cuando tuviera ¿qué? La factura, y que la factura tuviera ¿qué? RIF. RIF, correcto, Jorge, así es. Entonces, en la primera parte tengo gastos pagados por conceptos de desgravámenes. Aquí vamos a ver esos detallados con mucho detenimiento. Y dice institutos docentes en el país. Y empieza con pagos a institutos docentes e institutos en el Ministerio del Poder Popular. Ojo, eso significa que para que sea deducible el gasto, tiene que ser un gasto educativo de una organización educativa que esté registrada. Puede ser privada, pero debe estar registrada en el Ministerio de Educación. Si no está registrada en el Ministerio de Educación, sencillamente no puede ser considerado, ¿ok? Luego dice pagos de institutos docentes domiciliados en el país, pagos por educación inicial, media, universitaria, tanto de pregrado como de posgrado. O sea que significa que el día de mañana, si usted hace su posgrado en una universidad pública o privada, siempre, así sea universidad pública, el posgrado se paga. Esa es la diferencia de los pregrados. Entonces todos esos gastos van a poder ser deducibles. Ojo, y ahí le coloca la nota de los hijos menores hasta ¿cuánto? ¿Cuántos años dice allí? No alcanzo a leer. No Pero debe ser alcanza a leer 18. 25 años. 25. Yo pensé que yo era el que 25 estaba medio años. cieguito. Ustedes tienen los ojitos más nuevos. Ok, ese límite de edad no se aplicará en los casos de educación especial. Ok, tenemos esa condición. Y pagos realizados por esos institutos con sus respectivas facturas. Ya hablamos entonces en ese primer momento que tenía que contener la factura. Además de eso, hay algo más que tiene que ver con las primas de seguro y hospitalización. O sea que si yo compro un seguro, ese gasto por esa póliza de seguro también va a ser deducible siempre y cuando, ojo, esa póliza de seguro la adquiera a una empresa de aseguradora venezolana o que tenga alguna control por parte de la Superintendencia de Seguros, ¿ok? Porque ahora está pasando de que no confiamos ni en los seguros venezolanos y terminamos comprando pólizas fuera del país por la garantía que puede generarnos en el momento de que nos necesitemos esa cobertura, ¿no? Pero esas entonces quedarían fuera de esta posibilidad de el de gravamen detallado, siempre y cuando entonces esas pólizas sean pólizas dentro de el territorio, entonces tendrán esa posibilidad, ¿ok? También tenemos el contexto de lo que son los intereses por préstamos de adquisición de vivienda principal hasta máximo de 1000 unidades tributarias, y aquí empieza otra vez la ley a perder su norte, o el alquiler de vivienda permanente por 800 unidades tributarias. ¿Qué me multiplica 800 por 0.20? Profe, 0.20 o 0.20. 0.20. 0.020, perdón. Eso es correcto. 16. ¿Cuánto? 16. 16. Ok, dígame, ¿qué alquiler vale 16 bolívares? Ninguno. Ok, entonces Ninguno. más o menos para que veamos más o menos en qué estamos parados y para qué sirve lo que está allí desde un contexto de razonamiento real, no de lo que, sino algo que podamos razonar y podamos entender, ¿ok? Y finalmente tenemos los gastos médicos y odontológicos que se puedan causar tanto para la persona natural como la persona jurídica. Todo esto se va a sumar y vamos entonces a determinar cuál usar, cuál será mayor, el detallado o el único, y en función de eso vamos a hacer el cálculo. Bien, por hoy entonces no los torturo más. Vamos a dejar la clase hasta este momento. Continuamos en esta lámina, pero les pido por favor que me recuerden en dónde terminamos para en la próxima clase, que creo que es el día viernes.